Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este jueves 26 de enero del año 2023. El día de hoy vamos a tener un foro de expertos con verdaderos líderes de opinión hablando acerca de la dieta y el autismo. Quiero primeramente iniciar presentando a la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas, que es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Chihuahua, especialista en pediatría por el Hospital Infantil de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su especialidad en neurología pediátrica por el Hospital Saint-Vincent de Paul en París, Francia, miembro de la Academia Mexicana de Neurología, de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, de la Academia Americana de Neurología, el Colegio de Neurología del Estado de Chihuahua, Colegio de Pediatría de la Ciudad de Ciudad Juárez, Colegio de Pediatría del Estado de Chihuahua, y ha impartido múltiples conferencias nacionales e internacionales. Trabaja actualmente en el Hospital Ángeles de la ciudad de Ciudad Juárez, en el Hospital Star Médica de Chihuahua, y sus temas de interés son neurodesarrollo. Igualmente, tengo el gusto de presentar al académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. El doctor Michel es médico cirujano por la Escuela Médico Militar, pediatra por la Escuela Militar de Graduados de Sanidad, hizo gastroenterología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, tiene una maestría en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional y es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. También quiero mencionar a ustedes del doctor Arturo Perea Martínez, que es egresado de médico por la UNAM, hizo posgrado en pediatría en el Hospital de Pemex, expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, jefe del Departamento de Pediatría Integral, coordinador de la Clínica de Obesidad y Enfermedades No Transmisibles en el Instituto Nacional de Pediatría, director general de la Alianza por una Óptima Alimentación, investigador y conferencista nacional e internacional. Y bueno, una vez presentados y sin más preámbulos, quiero pedirle al académico doctor Arturo Perea Martínez que haga uso de la palabra. Muy buenas noches, bienvenido Arturo. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Agradezco nuevamente la invitación para estar con Médicos Unidos en esta charla, un tema interesante, actual y en cierta forma de polémica por todo lo que implica el desconocimiento de las bases científicas de procesos que presumiblemente en teórico desconocimiento. Al hablar de dieta y autismo quisimos entender el concepto en diversas direcciones, pero el más importante que nosotros queremos hablar es cómo la nutrición de la gestante tiene influencia directa para la génesis de muchos desórdenes, no solamente de índole neuropsiquiátrico, sino prácticamente todos los que vive la humanidad, tanto de carácter crónico como de carácter agudo. Por otra parte, también queremos ver la circunstancia en una situación opuesta, pero en eso voy a ser un poco breve en virtud de que presumo que lo tocarán los compañeros que van a estar con nosotros esta noche. En términos generales, tenemos que los nutrimentos han ganado una gran capacidad sentido de lo que es sus funciones reconocidas. El primer elemento que nosotros tenemos que destacar es que los nutrimentos pasaron de ser solamente aspectos o mediadores de lo que es aporte de energía o aporte de sustrato de estructura para hoy día ser reconocidos como reguladores de lo que son los aspectos de orden epigenético, es decir, modulan la expresión genética, y por otra parte la epifuncionalidad se le reconoce de manera mayúscula, si bien es cierto que esto ya lo sabíamos y lo platicamos de manera
prácticamente cotidiana. Nosotros empezamos la historia de reconocer este proceso hace más o menos 10 años, cuando publicamos este artículo de las alteraciones en la nutrición fetal y en las etapas tempranas de la vida y su repercusión sobre la salud en edades posteriores. Lo que queríamos resaltar es cómo la nutrición gestacional y la nutrición de los primeros años tenían una injerencia directa, de tal manera que escenarios sistémicos del feto en una gestación con riesgo metabólico, estamos hablando de deficiencias nutricionales, excesos nutricionales o deficiencias específicas, podrían impactar directamente para estructuras y funcionamientos sistémicos. Estoy hablando de metabolismo, sistema cardiovascular, sistema inmunológico, sistema nervioso central, músculo esquelético, incluso la propia microbiota intestinal y la conducta en general. Esto coincidió con este artículo que les muestro, donde se hablaba de los llamados periodos críticos del desarrollo del feto, haciendo alusión a aquella historia de la programación fetal, que hoy día, por lo menos en parte de nuestro equipo, hemos trascendido de pensarlo como un proceso de programación a pasar a un proceso de desarrollo, es decir, hablamos del origen temprano. Y aquí se hablaba de la malnutrición durante la gestación, que dependiendo del insulto, el tipo de insulto, el momento de la gestación en que ocurría el insulto y la duración de este, podría implicar modificación de estructuras y sistemas que más tarde darían resultado a enfermedades de la vida temprana. Lo que ha ocurrido alrededor del tema en lo que va prácticamente de las últimas 2 décadas es que de la hipótesis Barker, como un reto gestacional que programa el feto y él enfocaba en la enfermedad cardiovascular, aparecieron la propuesta de los primeros 1000 días y después se asentó en el 2005 la línea Doha, cristalizándose este elemento hacia el 2009 con la asociación Doha de investigación, el origen temprano de la salud y la enfermedad. Cuando nosotros conocimos todas estas propuestas, hablábamos, ¿será programación o el inicio de las enfermedades? Hoy estamos convencidos que es lo segundo, y que en eso tenemos alcances y oportunidades a la mano que no han trascendido a la aplicabilidad clínica. En este esquema modificado por nosotros, en donde el autor nos mostraba cómo la malnutrición materna, sea por deficiencia, llevaban al desarrollo temprano de enfermedades, particularmente las crónico-degenerativas, nosotros hemos reconocido que la triple carga de malnutrición que agobia a la humanidad, y en particular en la vida temprana durante la gestación y los primeros años, se le debe de adicionar el tema de la deficiencia de micronutrientes. Y esto tiene importancia por lo que voy a platicar más adelante, de tal manera que esto es lo que mencionábamos del reto o el insulto que vive la nutrición de los niños a través de la dieta de la madre, para lo que podría traducirse más adelante en improntas de riesgo. Esto lleva a un estado de disregulación epigenética prenatal, en donde patrones anómalos de carácter epigenético generan improntas. Todos reconocemos la importancia que tiene el efecto de metilación del DNA, y particularmente el generado a través de metiltransferasas por parte del ácido fólico, metilando el DNA y regulando defectos de tubo neural, defectos de macizo facial y otras anomalías congénitas. Pero poco se habla de los desórdenes de ejes funcionales muy particulares que se pueden generar también por trastornos de metilación, que son frecuentemente comunes y que van a traer desde la gestación anómala, que no solo es la deficiencia de nutrimentos, sino que puede llevar también a procesos de inflamación, procesos de estrés oxidativo y también procesos degenerativos tempranos, a expresión de diversas enfermedades. Y alrededor de esto hay muchísimos elementos que hablan cómo también el perfil de orden nutricional y dietético de la madre va a improntar directamente estructuras como el propio eje intestino-cerebro, que más adelante van a traducirse en desórdenes de tipo neuropsiquiátrico, llevando a procesos, como hablaban, de programación, que nosotros hemos insistido en que son procesos de inicio. Hablaba de la metilación anómala y cómo este imbalance llevaba finalmente a neuroinflamación y estructuración del sistema nervioso, que tendrá una traducción, una expresión de carácter clínico más adelante. Hablando de las deficiencias nutricionales, todos han reconocido la importancia que tiene el hierro para evitar anemia, pero pocos recuerdan y resaltan la capacidad de orden
epifuncional que tiene el hierro y también de orden epigenético para el neurodesarrollo. Y en esta tabla colorimétrica podemos ver cómo desde la etapa perinatal, durante los últimos meses de la gestación y durante los primeros años de la vida, el efecto que tiene el hierro en mielinización y síntesis de neurotransmisores podría ser determinante. Respecto, hay estudios que han demostrado cómo el perfil de deficiencia de hierro podría improntar para el desarrollo de diferentes anomalías neuropsiquiátricas. Y aquí vemos este estudio que fue nacional en el oriente del mundo, en donde se habla perfectamente cómo la deficiencia de hierro predispone a todos los desórdenes, y en particular el tema que hoy nos ocupa, desórdenes como el espectro autista. Pero vean ustedes que también tiene que ver con el trastorno por déficit de la atención e hiperactividad, trastornos del neurodesarrollo, retraso mental, desórdenes del estado de ánimo, entre otras cosas. Y estos son estudios hechos en niños y en adolescentes, quienes se documentó el efecto que podía tener la ferropenia temprana. Otro es prevalente en deficiencia e insuficiencia de la vitamina D. Hemos hablado de la capacidad de orden epigenético y funcional que tiene la vitamina D en el neurodesarrollo y en sus neurofunciones. Hoy se reconoce las funciones o acciones genómicas y no genómicas que tiene la vitamina D sobre el cerebro van a determinar también improntas que destacan y llevan al desarrollo temprano de padecimientos de diversa índole. Particularmente regula aspectos de neuroprotección, neurotransmisión, inmunomodulación y el propio desarrollo cerebral. Son de las funciones hoy reconocidas para la vitamina D y que desafortunadamente hay una alta prevalencia de insuficiencia y deficiencia en la etapa prenatal, específicamente en la etapa gestacional, pero también en los primeros años de la vida. Dentro de esas funciones, también como les explicaba, existen líneas de carácter funcional que son trastornadas cuando existe deficiencia de vitamina D, toda vez que los receptores BDR, es decir, los receptores para vitamina D, están en diferentes áreas del sistema nervioso central y de manera epigenética y epifuncional, los neurotransmisores de dichos núcleos y de dichos ejes van a traer capacidad cognitiva, motora y de otro tipo de expresiones en condiciones de salud, pero cuando existe deficiencia podríamos tener nosotros modificaciones importantes de dichos ejes que se van a traducir en problemas de carácter neuropsiquiátrico. Hay estudios que han evaluado de manera directa el impacto que puede tener la deficiencia de vitamina D en diferentes escenarios, particularmente para el tema de lo que es la disregulación de esteroidogénesis, el estrés materno y cómo pueden llevar al desorden de espectro autista a través de los procesos que mencionaba con anterioridad. Estudios de orden clínico que han evaluado cómo la circunstancia y concentración baja de vitamina D en el primer trimestre de la gestación se asoció con un mayor riesgo de desarrollar autismo en la descendencia entre los 3 y los 7 años de edad. Más adelante les voy a mostrar un estudio del 2023, y no porque sea el más reciente, es el más importante, pero como es una revisión sistemática, da un soporte a lo que les estoy explicando. Así entonces, en esos orígenes tempranos de estos padecimientos, nos parece que más que programación, es un aspecto de origen temprano que nosotros tenemos que reconocer como una oportunidad para hacer pesquisas de orden nutricional en las gestantes de manera específica y resolverlas para evitar estas improntas. Otros artículos, igual como este que vemos aquí, en donde se evaluó directamente lo que es la presencia del desorden autista con la presencia de diversos padecimientos de acuerdo con los niveles de vitamina D en la gestante y su correlación más adelante con la expresión de la enfermedad. Este es otro de los estudios en donde se ha dado tratamiento a los pacientes con espectro autista, ¿sí? Y que son deficientes de vitamina D al momento del diagnóstico en que se va y del momento en que se decide la opción terapéutica, y cómo después de la terapia los aspectos de orden conductual mejoran en diversas circunstancias, de tal manera que nosotros podemos ver
¿sí? En este caso, el efecto positivo que está teniendo sobre las expresiones de la enfermedad, el que nosotros estemos dando tratamiento de vitamina D en los pacientes con este diagnóstico. Lo más importante es saber que si tienen un paciente con autismo y tiene deficiencia de vitamina D, las posibilidades de beneficio terapéutico van a ser importantes, mientras que aquellos en los que ustedes documentan autismo y tienen niveles suficientes, difícilmente van a tener resultados terapéuticos. Estos son de los efectos más importantes después de la terapia, como pueden ustedes ver. El score en irritabilidad baja con el manejo de vitamina D, los aspectos de letargia, de desconexión social, también reducen, la hiperactividad reduce. En términos generales, la conducta estereotipada suele mejorar. Son de los impactos que se han evaluado y que tienen, por lo menos en lo que vemos en la extrema derecha, una significancia estadística. De tal manera que todo lo que ustedes ven aquí como el scorecards, que es un score que se utiliza para evaluar la respuesta, son los aspectos que mejoran con la terapia con vitamina D. Otro de los aspectos que se han evaluado es el efecto que tiene la incidencia de los ácidos grasos omega 3, DHA y EPA sobre el desarrollo del cerebro. En ese orden también existen estudios que nos demuestran que la deficiencia de omega 3 se asocia fuertemente con el desarrollo de desórdenes de carácter neuropsiquiátrico y cómo la suficiencia de estos elementos en las etapas de orden gestacional parecen proteger al producto para el desarrollo de dichos desórdenes. Y en ese contexto de oportunidades existe la circunstancia de ofrecer terapia de orden nutricional mixta. Ustedes pueden ganar la posibilidad de lo que es el manejo con vitamina D, más perdón, parece que se me borró mi presentación, no sé si la vean. No se está viendo. No se está viendo. Lo voy a corregir. Sí. ¿Ahí la ven ya? Ahí lo vemos, pero no en forma de presentación. Ok. Ahí está ya. Perfecto, entonces les mencionaba del efecto que tiene la oportunidad de reconocer los niveles de DHA en lo que es el neurodesarrollo. De ahí emana el interés de pensar que esta terapia mixta, vitamina D, omega 3 y autismo nos hace claridad en esas oportunidades tempranas de prevención del desarrollo de estos desórdenes, pero también cuando los diagnosticamos del tratamiento. Aquí otro de los estudios que nos muestra cómo el uso de omega 3 a un tratamiento a 8 semanas en el puntaje de evaluación nos da resultados a favor de lo que es la expresión de la enfermedad en los niños tratados con estos nutrimentos. Estos efectos neuroprotectores han sido considerados también con otro tipo de dietas, por ejemplo la dieta cetogénica, que por el efecto que tiene de modulación intestinal y de regulación desde aquí hasta el sistema nervioso central, puede favorecer en alguna forma al tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, particularmente nosotros como grupo no tenemos experiencia como la tenemos con el tratamiento con vitamina D, con omega 3 y con zinc, en quienes igual como los estudios que han revelado, nosotros observamos mejoría cuando los utilizamos en nuestros pacientes al cabo aproximado de 2 a 3 meses de tratamiento. Las dietas libres de gluten y caseína, que supongo que se van a tocar más adelante, también han sido considerados un recurso para el tratamiento de esta entidad clínica. En términos generales, la regulación dietética, en donde nosotros disminuimos alimentos considerados de riesgo, como sería particularmente hidratos de carbono de tipo refinado, grasas saturadas, es una de las oportunidades que tenemos. En este esquema podemos ver una regulación dietética del metabolismo en niños con trastorno de espectro autista que prácticamente conjunta lo que he platicado a lo largo de estos minutos con ustedes. Bueno, pues hasta aquí es mi participación y nos quedamos para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, académico doctor Arturo Perea Martínez. Y ahora le damos la voz
los micrófonos al académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Adelante. Está apagado tu micrófono, Reinaldo. Muchas gracias por la invitación. Estoy tratando de volver a compartir la presentación que ya habíamos visto, pero no sé si ya se vea. Ahí has puesto el fin de la presentación. Voy a dejar de compartir. ¿Ahora sí ya se ve? Todavía no. Voy a minimizar. Compartir. ¿Ahora sí? No. Tienes que... ahora sí, ahí está. Perfecto. Perfecto, ya. Bien. Pues agradezco infinito la presentación y muy de acuerdo con lo que comentó el doctor Perea acerca de que es factible impartir o abordar desde diferentes tópicos la dieta en los trastornos del espectro autista y yo voy a tratar de llevarla a mi terreno. Después de la magistral exposición del doctor Perea, pues yo creo que me simplifica mucho el tema. Yo hablaré con esta agenda, pero de manera muy sucinta, porque hablar de la dieta como la suma de los alimentos consumidos y que si estos se consuman de manera regular es un patrón de alimentación y que esto es variable de acuerdo a la cultura, al ambiente, al individuo y a la economía, a la zona geográfica y sobre todo a la disponibilidad de alimentos y a la economía. De ahí deriva el concepto de alimentación saludable tan traído y llevado, que se supone que si se consume de manera regular, este patrón de alimentación saludable puede incidir en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. De ahí que la alimentación saludable, de acuerdo a la norma nutricional mexicana que aquí les pongo, dice que es un bajo consumo de cereales no integrales, carnes rojas y embutidos, un moderado de leguminosas, pescados y cereales integrales y aceites vegetales y un alto consumo de frutas y verduras, como decían nuestras abuelitas, consumo de frutas y verduras. La dieta saludable correcta es completa, equilibrada, inocua, suficiente, variada y adecuada. Y cuando uno presume de dieta adecuada en México, pues nos vemos que estamos en un verdadero conflicto porque hemos perdido biodiversidad, hemos perdido nuestra cultura culinaria, estamos llenos de alimentos industrializados, la urbanización nos ha llegado y la inactividad física es bien importante. Y esto tiene costos importantes económicos y en la disponibilidad y los costos en la salud porque aumenta el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y, ¿por qué no?, el trastorno del espectro autista que se ha incrementado. Como bien puso ya el doctor Perea, hay ventanas para modular el neurodesarrollo y la microbiota intestinal. La dieta materna, por supuesto, influye a través de anticuerpos y metabolitos maternos en el desarrollo de células inmunológicas fetales y en general en el neurodesarrollo. Desde antes del nacimiento, tanto las cosas ambientales, las infecciones, los hábitos dietéticos, el estado mental, el estilo de vida, los cambios metabólicos, el estado de salud materna antes de la concepción, durante el embarazo, el tipo de nacimiento y los primeros 3 años de vida. Estos cambios de alimentación con la industrialización han llevado a pérdida de muchos filos y a llevarnos a un estado de desequilibrio de la microbiota intestinal, conocido como disbiosis, que está asociado a la obesidad y a las enfermedades crónicas no transmisibles. Como decía Hipócrates, que
la buena salud empieza en el intestino y terminaba diciendo que tu alimento sea tu medicina. Aquí les pongo la pirámide de la, de la simbiosis de la microbiota intestinal con una alimentación basada en frutas y verduras, como ya les puse, y cuando esta pirámide se invierte, pues tenemos una disbiosis, por lo que tenemos que incrementar el consumo de fibras, prebióticos, glucoligosacáridos, fosfoligosacáridos, fructoligosacáridos, fermentados y todos los bióticos. El trastorno del espectro autista es complejo e implica factores genéticos y ambientales, y dentro de los factores ambientales está la microbiota intestinal y ahí el eje microbiota intestino-cerebro. Estas alteraciones del eje microbiota intestino-cerebro pueden ser el origen y el desarrollo y participan en el desarrollo del trastorno del espectro autista. Como claramente puso el doctor Perea desde el principio, desde el principio del embarazo, antes de la gestación, durante el embarazo, el nacimiento y los primeros 3 años de vida, este eje intestino-cerebro tiene que ver con la modulación y la neuromaduración. Y este trío maligno de disbiosis, activación inmunológica materna, disfunción mitocondrial y estrés oxidativo en el medio ambiente influyen en el neurodesarrollo y en la presentación de los trastornos del espectro autista. La microbiota intestinal, como seguramente saben, tiene muchísima interrelación con el metabolismo y con muchos aparatos y sistemas, y sobre todo con el eje intestino-cerebro, que tiene que ver con trastornos tanto psiquiátricos como el trastorno del espectro autista y trastornos neurodegenerativos. Este eje intestino-cerebro es bidireccional a través de secreciones del sistema inmunológico, sistema neuroendocrino, sistema nervioso entérico, sistema circulatorio, y estos metabolitos alteran el funcionamiento. Estos metabolitos se han estudiado. La microbiota intestinal de los pacientes con autismo se ha estudiado y se sabe que pierden filos, que pierden géneros, que pierden especies, que tienen metabolitos en orina elevados y metabolitos en orina igual disminuidos. Existen no ríos, sino mares de tinta vertidos en la investigación de todo esto. Y en sangre también existen metabolitos elevados y metabolitos disminuidos. Incluso se ha buscado un biomarcador, la toxina tetánica como un biomarcador a través de cómo ingresa al lumen intestinal hasta que llega al sistema nervioso central y altera la conducta. Afecta específicamente las células de Purkinje que están disminuidas en cerebros de autopsias de pacientes con trastornos del espectro autista. Pensando en disbiosis, y que existe este eje intestino-cerebro y que funciona de manera bidireccional a través de metabolitos bacterianos, señales neuroinmunes y neuroendocrinas, pues se antoja que se pudiera manipular a través de tratamientos, ya sea con probióticos, con todos los bióticos, incluyendo los antibióticos, con trasplante de microbiota fecal y con intervenciones dietéticas. Sí, la dieta tiene que ver con los metabolitos. Los metabolitos de la dieta influyen en la modulación de la microbiota, una microbiota adecuada, y tiene consecuencias una dieta inadecuada. Las maneras de modular la microbiota con el uso de trasplantes de microbiota fecal, con dieta cetogénica, libre de gluten, libre de caseína, con omega 3 y con ácidos grasos, con todos los prebióticos, con los probióticos y algunos tipos de antibióticos, tienen un efecto moderado. La modulación de la microbiota con los bióticos a través de la modulación inmune y de neuroquímicos. Decía yo al inicio que hablar de todo esto daría para un simposio de una semana y faltaría tiempo.
Me voy a referir a algunos estudios, a algunas intervenciones, tanto de trasplantes de microbiota fecal como de probióticos y de prebióticos, y siendo muy sucinto, diría que todo esto produce o se traduce en mejoría en los síntomas. Y esta mejoría en los síntomas no hay que despreciarla, porque cuando uno trata este tipo de pacientes y ve una mejoría, pues bendito tratamiento que le da mejoría. Igual, con el estudio de dietas libre de gluten y libre de caseína, y hay un estudio, y hay un probiótico que está destacando, que es el Lactobacillus plantarum PS128, que parece ser prometedor en cuanto a disminución y mejoría importante de los pacientes. Incluso ya está farmacológicamente disponible, cuando menos en Europa. Igual aquí otro tipo de estudios. Les digo que existen mares de tinta vertidos en la cantidad de estudios, que todo esto produce síntomas, produce mejoría en los síntomas. Todo esto se traduce en mejoría en los síntomas, y decía yo, no hay que despreciar esta mejoría. Esta mejoría, cuando uno tiene un paciente en esta condición y tiene alguna intervención y ve que hay alguna disminución en cuanto a las manifestaciones clínicas, pues bendito tratamiento. Por lo tanto, a riesgo de ser iconoclasta, todos los bióticos, la alimentación sin gluten, sin caseína, la dieta cetogénica, más todo lo que se acumule, parecieran como las promesas del gobierno. Mucho ruido y pocas nueces. Quisiéramos tener un mismo examen para definir este espectro del trastorno autista. Sin embargo, no existe una talla única, porque no les queda a todos, y por supuesto no tenemos una bala de plata para estos pacientes. En conclusión, les diría que el neurodesarrollo tiene que ver con la microbiota intestinal, que existe este eje microbiota intestinal y que tiene que ver con alteraciones del neurodesarrollo y por supuesto con el desarrollo y mantenimiento del trastorno del espectro autista. Los cambios en la alimentación nos han llevado a pérdida de filos, que este eje intestino, cerebro e intestino, con todos los aparatos y sistemas de la economía, nos han llevado a saber que debemos mantener una dieta adecuada porque es fundamental en la salud y enfermedad. El neurodesarrollo tiene que ver, son ventanas de oportunidad desde antes del embarazo, durante el embarazo y en la alimentación temprana. Que los trastornos neuroendocrinos, las vías neuroendocrinas, los señalamientos neuroendocrinos, o los metabolitos bacterianos que influyen en el funcionamiento del cerebro, se antojan para tratarlo. Pero sin embargo, como les decía, siendo iconoclasta, todas las intervenciones, incluido el trasplante, producen mejoría en los síntomas. Es importante mantener una dieta saludable durante toda la vida, con la posibilidad de prevenir la existencia de este padecimiento. Estos cambios en la dieta pudieran influir en mejorías en los síntomas. Como decía, no hay una talla única ni tenemos una bala de plata. Importante es el Lactobacillus plantarum, que es una promesa en el tratamiento de estos pacientes, y esto no se acaba hasta que se acaba. Muchas gracias. Muy amable, académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves. Y ahora pasamos rápidamente a cederle el micrófono a la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. Doctora, adelante, los micrófonos son suyos. Buenas noches. Parece que tu micrófono, Anita, está apagado.
Buenas noches, no sé si ahí ya se está pudiendo. Ahí ya te escuchas. ¿Me abre la pantalla? Bueno, en lo que abro la pantalla, muy interesante todo lo que se ha discutido sobre el trastorno del neurodesarrollo y en este caso del autismo. Una de las cosas más importantes es que la gran diferencia que existe entre la neurología de adultos y niños justamente es el neurodesarrollo. Nuestro cerebro es un órgano muy especial que a diferencia de los demás órganos, cuando nacemos apenas tiene la tercera parte en función de lo que vamos a tener en nuestra vida. Conforme nosotros vamos creciendo, nuestras neuronas que nacieron al centro del cerebro y migran hacia la corteza y se acomodan en diferentes capas tienen que ir formando uniones. Estas uniones nos permiten que vayamos obteniendo nuestro lenguaje, nuestra atención, pero que la pantalla, nuestra memoria, la retención, por supuesto, la socialización, la integración, las cuestiones motoras. Y muchas veces en nuestro caso, el problema es que no podemos formar estas conexiones con facilidad. Bueno, ¿en qué se basa que tengamos algún problema del neurodesarrollo o no? Bueno, principalmente nosotros sabemos que todas las situaciones de los trastornos del neurodesarrollo son multifactoriales. Y como bien ya se comentó, el problema principal viene en nuestros genes. Obviamente sabemos que hay más de 1000 genes que están involucrados sobre el trastorno del espectro autista, pero muchas veces hay situaciones que se suman durante nuestra situación del desarrollo, incluso durante el embarazo. La dieta, como ya se comentó, materna, el índice glicémico alto, o sea, muchos carbohidratos durante el embarazo, las situaciones de enfermedades autoinmunes en la madre, las diferencias de edad en los padres o las edades en menores de 19 años en la madre, en mayores de 35 años en la madre o mayores de 50 años en el padre. Todas son situaciones que van haciendo que se vayan presentando con más riesgo estas situaciones. No se está viendo la pantalla, ¿verdad? No. No sé por qué. Ok. A ver. Esta situación y esta falta de la formación de estas conexiones y todos estos riesgos, ¿cómo fue el embarazo? ¿Hubo uso de antibióticos en la madre? ¿Tuvimos alguna enfermedad? ¿Tuvimos preeclampsia? Por ejemplo, sabemos que las mamás con enfermedades autoinmunes tienen 4 veces más riesgo de tener trastorno del espectro autista. Las mamás que utilizaron antibióticos o que tuvieron periodos febriles, incluso sin uso de antibióticos, todo es una sumatoria de estos síntomas que va haciendo de estos riesgos, que va haciendo que tengamos más problemas del neurodesarrollo. Y por supuesto, una vez que ya nacemos, toda la situación alrededor influye. Sabemos nosotros que los niños que son alimentados a seno materno tienen menor riesgo, si ya existe una predisposición hereditaria, de presentar. ¿Por qué? Porque en el seno materno existen varias situaciones y proteínas que tienen que ver con este neurodesarrollo y que fomentan también la formación de estas vías. Bueno, el uso temprano de antibióticos, aquellos niños que tuvieron sepsis o que tuvieron infecciones durante las primeras etapas del nacimiento o bien que tuvieron problemas en la dieta, pues por supuesto van siendo sumatorios y nos van haciendo que esto aparezca y que nos dé mayor problema. Ahora sí, creo que ya se está viendo, ¿verdad? Sí, así es. Okay, Perfectamente. perfecto. Muy bien. Y bueno, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo y obviamente su importancia ha crecido durante los últimos años por el número de casos. Hace más de 10 años se hablaba que era 1 de cada 200 pacientes, actualmente se habla que es 1 de cada 44 niños, según la CDC en los últimos reportes, y se habla de 1 de cada 115 niños en nuestro país. ¿Qué ha significado esto? Bueno, un incremento y una sumatoria de situaciones que está haciendo que esto aparezca. Hay terapias alternativas y complementos utilizados también que se han incrementado, por supuesto, por este tipo de situaciones. Y las dietas, pues, tienen una importancia creciente conforme ha ido pasando el tiempo. Todos estos casos son multifactoriales, como ya platicamos, y el cerebro, pues, tiene una formación increíble de conexiones conforme vamos creciendo. Al nacimiento, todas estas fases son las mismas neuronas que ya están en la corteza, pero cómo empiezan a formar conexiones al nacer, a los 3 meses y a los 3 años. Y obviamente todo esto hace que este desarrollo rápido del cerebro, conforme nosotros estamos inútero, posterior al nacimiento, pues se vea también influido por todas las situaciones que tienen que ver con la microbiota,
la dieta, el uso de los antibióticos y por supuesto esta parte y esta tendencia que existe actualmente de buscar qué opciones podemos hacer para ayudar a nuestros niños sin que sea nada más el uso del medicamento, qué otras cosas podemos sumar como complementos o como dietas han venido a ayudarnos mucho. Las neuronas que nacen y migran hacia la corteza y que empiezan a formar conexiones nos permiten ir formando y adquiriendo pues todas las cosas que hemos platicado. Y muchas veces estas neuronas, aquí como lo estamos viendo, pueden tener las mutaciones genéticas y en vez de conectarse fácilmente, esta es una mutación en proteína chunk. La neurona, la proteína chunk es la verde, que es una proteína de anclaje que permite que esta neurona vaya formando conexiones. Y esto está cómo es y cómo empieza a tener esa mutación. Al empezar a tener esa mutación, eso no nos permite que la neurona forme las conexiones como debería de ser. Y por supuesto, aparte de que estos genes ya vienen en nosotros, hay muchos mecanismos epigenéticos que están influyendo en todo esto, como ya lo expusieron magistralmente, desde la dieta materna, desde el uso de los antibióticos, desde el ambiente, desde las cuestiones que tienen que ver con si la madre tomó algún medicamento, si hubo alguna otra cosa. Toda esta situación epigenética va haciendo que los genes que ya tenemos se expresen de una forma más importante. Y por ejemplo, si alguien ya tiene una predisposición, nosotros vemos mucho en las familias, por ejemplo, que hay una predisposición genética al autismo, que a veces los primeros hijos no tienen la manifestación, y el hijo pequeño, cuando los papás ya son mayores en edad, es el que lo presenta. Entonces, todo esto va teniendo sumatorios y va haciendo que más fácilmente se nos manifiesten estas situaciones y que aparezca el trastorno del espectro. Uno de los principales artículos que salió en este año 2022 es este. Una de las mayores dudas es, bueno, ¿qué tanto las dietas en realidad tienen un impacto positivo en el neurodesarrollo? Y si es verdad que vale la pena someter al paciente a toda esta situación, porque nosotros sabemos que es difícil para los pacientes todo lo que tienen que hacer. Queremos a veces que los niños puedan incluirse en fiestas, en reuniones, y a veces el no poder comer gluten, el no poder tomar caseína, el ir a una fiesta donde hay nada más pizza y pastel de chocolate, todo esto les genera una situación pues difícil. Entonces, realmente hay pocos estudios que nos hablan sobre la eficacia sobre las dietas y este es uno de ellos. En este estudio se hablaron de un gran número de pacientes, más de 300 pacientes, y se hizo una evaluación de muchísimas dietas y bajo varios tipos de escalas, principalmente del neurodesarrollo, para saber si en realidad vale la pena someter a un paciente a una dieta, recomendarle a un paciente una dieta y si esto realmente puede ocasionar una diferencia en su neurodesarrollo o no. Bueno, durante todos estos estudios se hicieron un análisis de 387 estudios que se publicaron en varias de las datas, en PubMed y en algunos otros tiempos en la librería Cochrane, etcétera, etcétera, de los cuales se excluyeron los duplicados, que eran 57, y había 330 de estos estudios que no se habían repetido. En estos estudios se hacía una revisión directa donde se encontró a ver con metaanálisis realmente qué tanto había una función o una verdadera impacto sobre el neurodesarrollo y la parte de la dieta. Y hay que recordar pues que el neurodesarrollo tiene que ver, obviamente, sabemos mucho de la dieta, el impacto principalmente en la microbiota, que ya lo explicaron de una forma muy adecuada. Toda esta flora intestinal normal, cómo tiene una gran cantidad de bacterias que influyen de una forma epigenética importantemente en nuestro cerebro y cómo todo esto puede llegar a generarnos dificultades y cómo las alteraciones del patrón de microbiota intestinal, la baja de algunas bacterias, el aumento de otras puede generar este tipo de situaciones. Y bueno, todo ese análisis que se hizo principalmente para evaluar cuáles son las situaciones reales y cuáles tenían que ver un impacto positivo, principalmente encontraron que la dieta que más tenía un impacto positivo en los síntomas sobre el autismo era la dieta libre en gluten y caseína en conjunto. Se hizo análisis de la dieta cetogénica, se hizo análisis del protocolo Nemetschek, se hizo análisis de la dieta solo libre en gluten o solo libre en caseína, y en realidad la dieta en conjunto era la que principalmente tenía una eficacia. Sin embargo, la eficacia de la dieta se evaluó que era principalmente hacia todas las situaciones sociales, toda la interacción social. ¿Cómo podemos nosotros evaluar que un niño pueda hacer más fácilmente entablar amistad?
cómo podemos hacer que más fácilmente un niño se acerque a otros niños sin temor, que tenga menos ansiedad social, que pueda integrarse de una forma más adecuada, que tenga un mejor contacto visual, que tenga una mejor participación. Y no había un verdadero impacto tanto en las cuestiones cognitivas o del lenguaje como se hubiera deseado con las dietas. Bueno, sin embargo, a pesar de que no tuvimos un impacto real en la parte que tenía que ver con esta cuestión cognitiva, la mejoría social tenía que ver directamente con, por supuesto, la comunicación, ya que muchas veces nuestros niños tenían la capacidad de comunicarse, pero era un poco difícil para ellos tener esta intención comunicativa. El mejorar esta parte social, pues todo esto fue una mejoría importante. ¿Cómo se pudo evaluar todos estos pacientes? Bueno, gracias a todas las escalas, tanto el ADIR, el A2, los estudios de checklist principalmente, las escalas de Gilliam, los otros tipos de metaanálisis, etcétera, que en conjunto nos fue diciendo que en todos los estudios realizados hubo una mejoría en la parte social en nuestros niños. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, primero porque nosotros tenemos que tener una expectativa de que podemos esperar con una dieta y explicarle a los papás, bueno, esto no va a tener una gran mejoría tal vez en la cuestión de la lectoescritura o en el lenguaje, pero le va a ayudar mucho a su hijo a socializar. Y si ellos pueden tener este concepto, es más fácil que ellos se apeguen a una dieta. Ahora, otro punto muy importante sobre estos análisis es que no tenía que ver con el tiempo que tenía establecida la dieta. ¿Qué significa? Los pacientes desde que iniciaron la dieta en los primeros 15 días mostraron mejoría en la cuestión y en las situaciones sociales. Y no se perdió durante los siguientes 6 meses que se estuvo monitoreando durante este estudio. Y no empeoraron los síntomas cuando había ciertas interrupciones y volvía a retomarse la dieta. Entonces, aunque estas dietas puedan ser a veces interrumpidas o puedan en ocasiones tomarse por temporadas y suspenderse en otras, siempre muestran una mejoría cuando el niño vuelve a utilizarlas, no causan un efecto de tolerancia, el niño sigue mejor en la parte social, disminuye también las cuestiones que tienen que ver con las obsesiones y las conductas, sin embargo, no trabajan ni en las estereotipias, ni en el lenguaje, ni en la cognición. Cuando tenemos una idea clara sobre cómo puede esta dieta impactar y cómo puede ayudar, definitivamente, como bien lo dijo el doctor en la presentación anterior, que estuvo excelente, todo lo que ayuda a nuestros niños y no tenga efectos secundarios, pues es bienvenido en estos casos. Y por supuesto que en todos estos estudios se evaluó que ningún niño tuvo efectos secundarios con el uso de las dietas libres en gluten y caseína, lo cual es un apoyo importante. Las otras dietas actuales que están muy de moda, uno de ellos es el protocolo Nemetschek, que principalmente se basa en 3 situaciones: el uso del aceite omega 3, cambiar el aceite de oliva por todas las grasas con las que se cocina, el uso de inulina, que es un prebiótico, una fibra natural, y también se ha visto que esta dieta pues, puede tener una mejoría. Sin embargo, en todos los metaanálisis no se observa que haya realmente una mejoría más importante que la de la dieta libre de gluten y caseína, que es la que más se ve que realmente mejora a largo plazo la socialización en nuestros niños. Y bueno, ¿qué hace entonces proteína o por qué este protocolo Nemetschek no es tan utilizado o no es tan útil? Bueno, porque sí hace una mejoría continua. Sin embargo, no es completa. Ninguna de las dietas va a quitar todos los síntomas. Nos van a ayudar a mejorar las cuestiones sociales, pero tenemos que seguir con las terapias, tenemos que seguir con la cuestión de la terapia sensorial, con las terapias del lenguaje, con las terapias de atención, con los enfoques, con los manejos multidisciplinarios que son tan importantes para ayudar en realidad. Y bueno, uno de los puntos más importantes que tenemos que recordar es que en el trastorno del espectro autista se conocen más de 1000 genes y no nada más hay un gen, muchas veces tenemos variantes genómicas, tenemos niños que tienen 2, 3, 4 mutaciones. Conocemos que hay mutaciones en proteínas como la chunk, conocemos que hay mutaciones, por ejemplo, en el gen como el DOF, conocemos que hay enzimas como la VE35A, conocemos que hay alteraciones, por ejemplo, en los receptores mGlu5 y muchos de nuestros niños tienen variantes, tienen la alteración en el chunk, la alteración en el receptor, una mutación en otras de las áreas, hay enfermedades a veces monogénicas o multigénicas y obviamente todo esto interfiere pues en los resultados de la dieta.
Sin embargo, lo más interesante de este análisis que ya platicamos es que es un análisis muy amplio con más de 300 pacientes y donde se ha visto que en todos los casos hay mejoría, al menos en el aspecto social. No hay relación en los resultados y en el tiempo de la dieta, que eso es alentador, que significa que aunque se interrumpa y se vuelva a retomar esta dieta, va a tener beneficios para nuestros pacientes, se ayuda desde el inicio de la misma y el que no pierda su paso con el tiempo, pues es alentador también para tratar de ayudar a nuestros niños. Y definitivamente la segunda dieta que más ha mostrado un beneficio, pues es la dieta cetogénica, la libre, que obviamente es con una mayor cantidad de calorías a través de lo que son proteínas y grasas y disminuyendo el índice glicémico. ¿Por qué? Pues ya sabemos que por supuesto la microbiota, conforme tenemos un índice glicémico más alto, se nos dificulta, y por supuesto los trastornos neurosensoriales en nuestros niños que los hacen que tengan muy poca variabilidad de alimentos y que sean muy específicos en el consumo, pues eso también nos genera que tengamos dificultades. Entonces, cuando nosotros empezamos a una dieta, pues la principal obstáculo que tenemos es esta misma cuestión neurosensorial, que muchas veces queremos darles una dieta específica y ellos comen nada más nuggets o quieren solo papas fritas o quieren únicamente puré de papa o quieren solo burritos de frijoles. Entonces, toda esta situación pues es una dificultad para el establecimiento de las dietas. Por eso a veces este protocolo anterior que platicamos, el Nemetschek, ha sido una alternativa, porque en el Nemetschek se utiliza en los niños pequeños la inulina, que es una fibra prebiótica que mejora la función, obviamente, de la flora intestinal, sin que se tenga que tener una dieta tan estricta, libre en gluten y caseína. Sin embargo, bueno, como ya platicamos, los análisis a largo plazo pues nos hablan de que es mucho mejor el usar esta dieta libre de gluten y caseína en cuanto a las mejorías que son más palpables, más evidentes, y que muchas veces eso tiene que ver. Y bueno, todos los estudios han mostrado que ninguna de estas dietas ha tenido riesgo para los pacientes. En todas las dietas hubo mejoría en la parte social, la parte de las dietas cetogénicas también incrementó una mejoría en estas aptitudes sociales y en esta intención, sobre todo en la comunicación. Y bueno, definitivamente la conclusión de todos estos estudios, que son el estudio más amplio que se ha hecho en revisión de dietas en la historia sobre el trastorno del espectro autista, tiene como conclusión de que la dieta puede mejorar a los pacientes dentro del espectro y que debe de ser recomendada en todos los casos, aunque sea un trastorno leve, ya que puede mejorar mucho esta parte social que se presenta en todas las áreas. Muchas gracias, doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. Si quieres hacerme un favor de dejar de compartir tu pantalla. Perdón, ¿estás en la conclusión? ¿Me adelanté? ¿No? ¿Estamos bien? La conclusión era básicamente lo que ya platicamos, de que las dietas no tienen riesgo, que hay una gran mejoría en todos los síntomas y que principalmente las dietas libres en gluten y caseína, aunque son difíciles y son las que son más pesadas, definitivamente puede ayudar en todos estos casos. Y en todo lo que nos están hablando ahorita de los resultados publicados en Cochrane, bueno, este estudio que les mostré es un estudio donde vienen estos análisis, se los puedo aquí compartir con mucho gusto en el chat para que puedan entrar a verlo, pero sí, aquí les voy a volver a poner el encabezado del artículo. Es un artículo que está libre, gratuito en la línea y que les va a dar mucha información sobre todos los resultados y los análisis de todas las dietas y cómo ha impactado en el neurodesarrollo, para si quieren tener un poquito más de información. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. Si quieres hacer el favor de dejar de compartir tu pantalla, y le pido a los panelistas que me hagan favor de encender su video, al doctor Michel. El doctor Arturo Perea tiene unos compromisos, pero damos la bienvenida a la licenciada en nutrición, Lilia Mayrel, que va a estar ayudándonos a contestar algunas de las dudas, que hay muchas. Hay muchas dudas. Hola, Lilia, bienvenida. Un gusto, como siempre, tenerte aquí. Muy rápidamente,
digo algo del currículo de Lilia Mayrel, que es licenciada en nutrición por la Universidad Veracruzana, es maestrante internacional en nutrición y dietética clínica, es conferencista e investigadora de la Alianza para una óptima nutrición materno-infantil y es colaboradora externa del Departamento de Pediatría Integral en el Instituto Nacional de Pediatría. Bienvenida, Lilia. Buenas noches. Y bueno, preguntas aquí. Claro que hay felicitaciones para todos de varios sitios de la República y del extranjero, de Argentina específicamente y de Venezuela. Pero preguntan aquí, si alguien quiere contestarlo, acerca de que cuando hay padecimientos que les dan un diagnóstico catastrófico, como pudiera ser el espectro autista a los padres, se empiezan a culpar entre ellos y mencionan que tiene un impacto la drogadicción. ¿Qué opinión tienen ustedes o qué podrían comentar acerca de el uso de drogas por parte de los padres como un efecto secundario a este uso de drogas en los niños con espectro autista? No sé si alguien quiera contestar esa. Bueno, en los estudios que hay sobre todo lo que es el neurodesarrollo, se conoce que el uso de drogas, incluso de medicamentos, el uso de tabaquismo, el uso, por supuesto, de alcohol durante el embarazo es un factor de riesgo para el trastorno del espectro. Sin embargo, como ya hemos platicado, estas situaciones son multifactoriales y prácticamente en todos los casos existen genes. Entonces, muchas veces la angustia de los papás y sobre todo la sensación de culpabilidad a veces les genera que tarden más tiempo en pasar esta etapa y buscar ayuda para los niños. Y bueno, mi consejo con los padres de mis pacientes es no tarden tanto en buscar el culpable. Aquí lo importante es ver cómo los podemos ayudar, de qué forma temprana se puede estimular este neurodesarrollo, cómo ayudarlos con las terapias, cómo ayudarlos a lo que ya estamos aquí y no tanto buscar dónde está el culpable, porque por supuesto ningún padre quiere que sus niños tengan algún tipo de conflicto. Entonces, sí hay obviamente una relación, sobre todo hay algunos tipos de drogas en los cuales hay artículos como la heroína, etcétera, que tienen mayor riesgo. Sin embargo, no es la única causa y siempre en todos los casos se habla de que hay un factor genético importante. Aquí hay otra pregunta interesante que mencionan que por trastornos de haber sido prematuro el niño, prematuro sin problemas, que le dijeron que siempre va a ir atrasado en su crecimiento y desarrollo y que tiene esa dificultad para relacionarse, principalmente hablar, dice aquí, por efecto de que no recibió el seno materno. No sé si Lilia, tú quieras comentar algo. Está apagado tu micrófono. Tuve un poco de interferencia. Noches, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, mencionan aquí que algunos niños les han dicho los médicos que van atrasados en su crecimiento y desarrollo, principalmente a hablar, porque no recibieron seno materno y fueron prematuros. Ok, sin duda alguna, como todos sabemos, pues los beneficios de la lactancia materna exclusiva entre sus múltiples componentes bioactivos y su densidad energética, más sus nutrimentos específicos, pues nos impactan en un crecimiento y desarrollo adecuados del niño. Yo creo que la respuesta puede ser multicausal cuando hablamos de retraso del crecimiento, incluso en pequeñitos prematuros. En este sentido, tendríamos que valorar tanto la técnica, la producción de leche materna, factores que pudieran aumentar o disminuir esta producción y también la capacidad de maduración del aparato estomatognático de estos niños, ¿no? Por lo regular, estos pequeñitos tienen poca fuerza para poderse sostener al seno materno, algunos tienen algún tipo de alteración en la deglución y que veamos también otras alternativas utilizando y salvaguardando como recurso la leche humana, pero otras estrategias o vías de administración. En algunos casos, en los pequeñitos prematuros, se llega a utilizar sonda nasogástrica, pero se utiliza leche materna como tal.
Ahora, también es importante evaluar el motivo del por cuál está presentando esta prematuridad y también descartar algunos otros factores que puedan retrasar. Muy bien. Aquí quiero mencionar, y casi es una pregunta para el doctor Reinaldo Michel. Dice que el dar fórmulas alimenticias y no seno materno favorece una gran cantidad de azúcares y que eso interfiere en la inmunogenética de la nutrición con una programación para la obesidad, trastorno de la microbiota y alteraciones que pueden traer en la conducta de los niños, sobre todo agresividad y hiperquinesia. Híjole, pues ya respondió no sé si sea pregunta, observación o comentario, pero pues todo influye desafortunadamente. Hablando del trastorno del espectro autista, la doctora magistralmente ilustró que es un padecimiento poligénico multifactorial, que plana y llanamente significa que todo influye. Entonces, pues yo creo que no hay que buscar culpables, sino hay que buscar, yo creo que la manera importante sería tratar de prevenir. Y como yo por ahí, a lo mejor de manera entre líneas, dejé puesto de que la dieta, hay que tratar de tener una alimentación saludable, nada más toda la vida. Entonces, y, y como y decir toda la vida, yo creo que podemos tomarnos vacaciones, así como los niños que toman, niños con trastornos del Bajaste la espectro coca. autista, en dieta cetogénica y en dieta libre, perdón, en dieta Ya, libre de cógela. gluten y libre de caseína, que se toman sus vacaciones y regresan, pues nos podemos tomar vacaciones y tomar de cuando en cuando, hacer transgresiones dietéticas, pero transitorias. Muchas gracias. La doctora Alejandra Solano dice, ¿qué efecto tiene en el trastorno del espectro autista los metales pesados como el mercurio dentro del pescado? ¿Es necesario revisar sus niveles de metales pesados y desintoxicar? Esa no sé si alguno de ustedes quiera contestarla. Bueno, el análisis de los metales pesados tuvo mucho auge hace unos 20 años sobre lo que era el trastorno del espectro autista. ¡Ah, Titi! Incluso se recomendaba Titi, mi amor! el uso Sí, de tiene tu quelación. nene hermoso. A ver, perdón, quisiera pedirles que apaguen su micrófono para que no se vicie el audio de la conferencia. Muy amables, gracias. Incluso se hablaba de la posibilidad pues de la quelación de metales y se ofrecía pues el uso de tratamientos tratando de buscar una mejoría de los síntomas. Sin embargo, se vio que los estudios y los metaanálisis pues realmente no mostraban una gran diferencia. Se ha visto que hay casos muy específicos como el aumento de plomo, el aumento de mercurio en muy altos niveles que pueden influir, sin embargo, no tienen un verdadero impacto el uso de esta quelación de metales como se hubiera esperado hace unos años y como se empezó a utilizar durante pues un periodo largo aproximadamente. Esto tuvo su auge en los años 80 y hasta los años 90 se utilizaba mucho y se recomendaba mucho el análisis de metales pesados en el cabello, en la sangre, la quelación de metales en nuestros niños, pero se vio que realmente no había una eficacia o un incremento de la mejoría en la parte cognitiva, el lenguaje, como hubiéramos esperado al hacerlo. Entonces, es bueno revisarlo cuando tenemos la duda, cuando vivimos en situaciones de riesgo, pero realmente no tiene la importancia que pensábamos hace unos años. Bueno, yo ahí metiendo mi cuchara de los metales pesados, yo tengo un niño con trastorno del espectro autista y pues a él sí le piden medición de metales pesados, pero a lo que me ha dicho su doctora, la doctora Lenis, que es gastropediatra, es que no tiene caso venir y hacer quelaciones si la microbiota intestinal va a seguir mal. Por eso es que, como usted refiere, estos niños no van a tener mejoría porque quitas metales pesados, pero si la microbiota intestinal sigue mal,
la vía de desintoxicación de metales pesados, pues va a volver a acumular metales pesados y van a volver a tener síntomas por esos metales pesados. Entonces, conforme la microbiota intestinal se cura, los metales pesados salen solitos. Lalo, tienes apagado tu micrófono. Muchas gracias a la doctora Anaí, que fue muy espontánea en abrir su micrófono y dar su opinión. No sé si tú quieras complementar algo, Reinaldo. Híjole, es que hablar de arreglar la microbiota intestinal, estamos en pañales, porque hablar de probióticos, así como les puse que existe este probiótico, el Lactobacillus plantarum PS128, simplemente significa, se los voy a poner en ejemplo de carros. Vamos a hablar de probióticos. Probióticos es hablar de carros. Voy a decir Ford. Es un carro Ford. Oye, pero ¿qué carro Ford? ¿Me puedes hablar de un Mustang? ¿Me puedes hablar de una camioneta? ¿De un SUV? ¿Me puedes hablar de un Ford Fiesta? ¿Me puedes hablar de un Ford Figo? Que cada uno tiene características y prestaciones diferentes. Lo mismo sucede con la microbiota. Desafortunadamente sabemos mucho de la microbiota, muchas de las alteraciones de los metabolitos, muchas de las alteraciones de las familias, de los filos, de los géneros, de las especies, etcétera, etcétera, pero todavía no sabemos bien cómo arreglarla. Ojalá que en el futuro cercano lo podamos hacer, ¿sí? Todos tratamos de hablar y podemos verlo a nivel cancha, a nivel supermercado. Todo tiene probióticos, todo tiene prebióticos, todo tiene sinbióticos, pero pues quién sabe para qué sirve. Solo Dios sabe para qué sirve. Entonces, hay que ser muy cauto con eso, pero yo creo que lo mejor está por venir con los estudios que están haciendo con la microbiota intestinal. Muchas gracias, doctor Michel. De nutrióloga a nutrióloga, dice la nutrióloga Luisa Reyes. ¿Cuál es la cantidad a suplementar de omega 3, vitamina D, omega 3? O con un IDR, no sé qué sea adecuado para su edad. No sé, Lilia, si tú le quieres contestar. En el caso de lo que es la vitamina D y lo que debería de ser ideal para todos los nutrimentos es que tuviéramos la versatilidad o la oportunidad de tomar mediciones en sangre para ver cuánto es el nivel de suficiencia o de deficiencia que tiene un paciente. En este sentido, en nuestra experiencia con la Coyen, tomamos niveles de la vitamina D circulante antes de que tenga su última hidroxilación, es decir, 25-hidroxicolecalciferol. Al tomar estos niveles ocupamos un tipo de ecuación predictiva para estimar las unidades que necesitamos para alcanzar los niveles de suficiencia de los pacientes, incluyendo los niños con autismo. En este sentido, hay estudios donde evalúan dosis respuesta en comportamiento y hay estudios que evalúan más que nada factores de asociación, es decir, que hay menores síntomas cuando hay ciertos niveles de esta vitamina en sangre, por lo que buscamos que se encuentre por encima de 40 nanogramos por decilitro, es decir, un poco más allá de la suficiencia. Ahora, los estudios o ensayos clínicos doble ciego han demostrado que se pueden utilizar dosis desde 300 unidades al día a suplementar hasta 5,000 unidades al día a suplementar. Recordemos que para que esta vitamina llegue a tener cierto riesgo de toxicidad, debe de ser por encima de 100 nanogramos por decilitro. Entonces, en realidad tenemos una brecha muy grande para que no tengamos temor también ante la suplementación y si no tenemos de recurso inmediato medir los niveles en sangre.
Ahora, cuando medimos los niveles en sangre, la ecuación que nosotros utilizamos, que han utilizado en otros estudios alrededor de algunos países, tanto en niños como en adultos, es que si tenemos los niveles de esta vitamina D circulante, por ejemplo, voy a decir 10 nanogramos, y la queremos llevar a 40 nanogramos en sangre, hagamos la diferencia, es decir, una resta. Luego el resultado de esa diferencia lo multiplicamos por el peso corporal total y luego este resultado lo multiplicamos por la constante de 2.5 y el resultado final le quitamos 10. Esas nos van a dar las unidades a suplementar por lo menos durante 3 meses para reevaluar los niveles en sangre y asegurarnos que tengamos esa suficiencia. Ahora, en cuanto a los omegas, hemos visto que en los estudios en niños y adolescentes pueden utilizar hasta 1000 miligramos al día, específicamente con una carga de DHA y EPA. Entonces, hay otros estudios en niños más pequeños que utilizan 500 miligramos al día. Ahora, cuando en la experiencia de la clínica que vemos niños con obesidad, con complicaciones y algunos tienen autismo o TDAH, la verdad es que llegamos a suplementar hasta 3 gramos al día para contener la expresión de la comorbilidad secundaria a obesidad o como prevención secundaria y al mismo tiempo es un cambio radical en el comportamiento a los 3 meses de intervención, en donde podemos evaluar que los niños que tienen autismo llevan su medicamento de base y no han tomado absolutamente otra cosa y empezamos la suplementación con omega 3 exclusivamente, hay un cambio conductual justo en la parte de concentración, de socializar mejor y de entender incluso algunas órdenes simples de manera más eficiente. Entonces, esa puedo compartirles que es la experiencia y la base que dicen los ensayos clínicos. Muchas gracias, Reinaldo. Adelante. Sí, perdón, a lo mejor es una pregunta es un comentario fuera de lugar, pero creo que una cosa bien importante en el manejo de estos chiquitines con trastorno del espectro autista es que deben ser evaluados por un equipo, no un solo médico, no una sola persona, sino un equipo realmente integrado para ofrecerles las mejores opciones, ¿sí? Yo no sabría cuántos especialistas deberían estar involucrados, pero creo que el dedo en la llaga es que desafortunadamente, y cada quien ve sus pedacitos, y no sé si haya alguien quien integre el manejo de estos pacientes. Lo dejo como una pregunta al aire. Tienes toda la razón. Necesitamos crear un sistema de manejo multidisciplinario que tanto hablamos, pero que en la práctica es bastante difícil. Totalmente de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Siguiendo muy rápido, porque se nos acaba el tiempo, la doctora Mine Cadena pregunta un caso hipotético, creo yo. Dice, buenas noches a todos, excelente ponencia. Tengo una duda. Por ejemplo, si la madre tiene pocos nutrientes en su dieta y esta consiste en comer sardina, pero ya caducada, ¿qué tantas posibilidades tiene una embarazada a que su bebé tenga autismo? Gracias. No sé, ahí está un poco difícil la pregunta. Los alimentos no caducan. Las fechas de caducidad son elementos de mercado, en mi muy humilde opinión. Muy bien, bueno. Yo creo que una nutrióloga calificada podría contestar eso, pero yo como consumidor creo que esas fechas de caducidad, tanto en medicamentos como en alimentos, mientras la lata no esté inflada, yo creo que se puede comer. Muy bien. No sé si tú, Lidia, quieres agregar algo. Complementando la respuesta del doctor Mitchell, por lo regular las fechas de caducidad de los alimentos enlatados nos establecen un nivel de vigencia, principalmente donde el producto aún yace con sus características organolépticas originales, es decir, sabor, olor, textura, esta presentación. Cuando vence esta fecha, estas características pueden tener cierta modificación, pero no necesariamente significa que ya no sirvan o que no sean consumibles.
pero tenemos que ser cautelosos en la vigilancia por la presencia de bacterias. Justo lo que mencionaba el doctor Mitchell, si vemos que la lata está inflada, si al abrirla sale con un silbido más potente, quiere decir que ya tiene más proliferación de bacterias y entonces ya pudiera tener algún riesgo para nuestra salud. En muchos de los alimentos comerciales, un dato que puede favorecer la proliferación de bacterias es este dato químico que se llama actividad del agua. Entonces, cuando un alimento tiene baja actividad del agua, puede tener mayor vigencia después de la fecha de caducidad, porque a mayor contenido hídrico, mayor proliferación también de bacterias. Entonces, no es lo mismo a lo mejor unas sardinas que unas galletas, ¿no? Que tienen todavía menos actividad del agua, y entonces nos pudieran durar un poquito de más. Pero siempre observar aparición de hongos, olor y presencia de gas. Muy bien, aquí hay otra pregunta que nos ha compartido la doctora Vanessa Rodríguez y también se ha creado una contestación ahí. Pero dice, ¿no afecta la dieta y las vitaminas a la vez? Y llevo un año con dieta gluten free, o sea, libre de gluten, lácteos, azúcar y soya, y después de 6 meses vimos mucho avance en su comunicación. Me imagino que en la comunicación del bebé. Me contesta Nair Rocha, para mi hijo recibe más de 10 suplementos, de hecho indicados bajo estudios de laboratorio. ¿Quieren complementar algo de eso? No sé, Lilia, ¿tú quieres comentar algo de eso? En realidad la dieta y pues las vitaminas en conjunto no hay problema. Lo que se sugiere, por ejemplo, hablando de otros complementos, la inulina, por ejemplo, que se usa como prebiótico en el protocolo Nemetschek, y los probióticos no se recomiendan en conjunto, ¿verdad? Por lo que ya platicamos de la sobrepoblación, etcétera, pero sí se pueden utilizar las vitaminas en conjunto con la dieta. Muy bien, a últimas fechas, y me llama la atención porque está preguntando aquí la doctora Alejandra Solano si el magnesio ayuda en algo. Y tal parece que el magnesio se ha puesto de moda en los últimos meses en indicaciones para problemas de artralgias, mialgias y otra serie de cosas. Y yo no sé si el magnesio tenga aplicación en la dieta sugerida o tenga alguna influencia para el espectro autista. No sé si ustedes quieran contestar algo de esto o puedan comentar. ¿No? ¿Lilia? ¿No? ¿Anita? Yo no tengo ni la más remota idea. Muy bien, pues estamos igual entonces todos. El magnesio, bueno, pues los oligoelementos en general, el magnesio, el zinc, el fósforo, se ha visto que se suplementan y que ayudan sobre todo a tranquilizar a los niños y mejorar la calidad de sueño, en especial el magnesio, pero pues no hay estudios como estos que mostramos con metaanálisis más claros, pero lo recomiendan para mejorar principalmente la calidad de sueño y disminuir la ansiedad. Muy bien. Ari, así está aquí, no sé exactamente el nombre, dice, sabemos que todos los pacientes con enfermedades crónicas requieren un manejo interdisciplinario. Pero como pediatras, en una ciudad donde no hay gastropediatra, no hay neurólogo, hay mucho personal para hacer equipo y buscar ese equipo es muy costoso. Traslados, consultas, donde no hay laboratorios especializados, pero sí hay pacientes autistas. En cuanto a suplementación, con las mencionadas vitamina D y omega, ¿podrían puntualizar dosis de su administración de manera general? Si me lo permites, Lidia, ya sé que tú vas a contestar, pero yo quiero decir que uno de los problemas que tenemos en la medicina práctica en todos los días a nivel de segundo y tercer nivel es que hemos olvidado el primer nivel. Y más o menos, así medio parchado y con hilitos y un poco de resistol, funcionan más o menos algunos flujogramas a nivel hospitalario, pero en el primer contacto no funciona ninguno. Y yo creo que tenemos una tarea muy pendiente ahí, el doctor Michel, que es uno de los pioneros de lo que hemos hablado de esto. Necesitamos retomar la Cartilla Nacional de Salud y algunos de los flujogramas que nos ayudarían, cuando menos para detectar y canalizar para que esa persona o ese individuo reciba un manejo multidisciplinario. Ahora sí, Lidia. Adelante.
quieren dosis de vitamina D y omega. La realidad es que yo me iría más por, si quieren así como un consejo general, me iría más porque hay cierto nivel de suficiencia al requerimiento que el niño en su etapa de crecimiento necesita. La otra realidad es que ni las asociaciones de endocrino pediátrica europea se han puesto de acuerdo en los requerimientos diarios en vitamina D y omega 3. Podría decirles que podrían ir de 400 unidades a 600 unidades como mínimo, pero si sabemos que el niño no está consumiendo fuentes primordiales de vitamina D, por ejemplo, si estamos en la dieta en donde estamos quitando los lácteos por esta parte de la caseína, pues ahí encontramos cierta fuente de vitamina D. Hay niños con autismo que también no toleran el huevo, por ejemplo, que los champiñones les inflaman. Entonces esas son otras fuentes de vitamina D. En ese tipo de niños que si además les sumamos que no se exponen al sol en ciertas horas del día, en ciertas partes del cuerpo, pues no tengamos miedo a la suplementación de hasta las 4,000 unidades con el monitoreo, si es posible, de los niveles circulantes. De por sí tenemos un buen margen para alcanzar niveles de toxicidad y en México la prevalencia de la insuficiencia de vitamina D es más del 80%. En nuestra casuística de niños con obesidad, por la dilución corporal y el secuestro que sufre esta vitamina por el tejido adiposo, 9 de cada 10 niños tienen niveles de insuficiencia. Les hablo que para alcanzar la suficiencia necesitamos 30 nanogramos por decilitro. Nuestros niños tienen menos de 10. Entonces, la verdad tenemos como que analizar un poco estos factores para decidir por lo menos un nivel de mantenimiento de dosis de vitamina D que yo no daría menos de 400 unidades y que si es un niño que tiene estos factores de riesgo para tener deficiencia, no tengamos miedo a las 4,000 unidades. En el caso de los omegas, igual que su uso no sea menor de 500 miligramos y que si tienen obesidad, dislipidemia heterogénica, de manera intercurrente, pues podemos utilizar hasta 3 gramos al día sin ningún problema. Muchas gracias. Vamos a contestar 2 preguntas rapidísimo porque ya nos pasamos del tiempo destinado, pero está muy bueno esto y para pasar a un mensaje final. La doctora Dania dice, ¿no se descompensan los niños al quitarles el gluten o los lácteos? En todo lo que mostramos de los análisis de todos estos pacientes, en ninguno hubo descompensación ni efectos secundarios a la dieta libre de gluten y caseína, que son los estudios de metaanálisis hechos de todos estos años. Muy amable. Muchas gracias, doctora Aguilar. La doctora Vanessa Rodríguez dice, la melatonina, ¿por cuánto tiempo se puede dar? Se le he tratado de quitar a mi hijo, ya llevo 1 año dándosela, pero tardo 2 horas en dormirlo, le doy 1.5 y tiene 4.6 años. Hay que acordarnos que el 80% de los niños que tienen trastorno del espectro autista tienen trastornos de sueño, o sea, es muy común. La melatonina es una sustancia natural que produce nuestro organismo cuando hay oscuridad, ¿verdad? Y que nos permite que nos vayamos a dormir. No tiene un efecto de adicción ni es que sea necesario, simplemente el niño todavía trae el problema de sueño. Entonces puede continuar dándosela sin problema. Se ha visto que no tiene un efecto secundario. Incluso se le han atribuido otro tipo de situaciones como a largo plazo mejorar un poco la cantidad de la serotonina, disminuir la cuestión proinflamatoria, etcétera. Entonces puede continuar dándosela el tiempo que sea necesario. Lo que puede llegar a suceder es que existe un efecto de tolerancia, que llegue un momento donde se la dé y sea igual que si no se la diera por el tiempo de uso, pero mientras la requiere y le funcione, la puede seguir utilizando sin problema. Muchas gracias. Pues ahora pasamos muy rápidamente a las conclusiones y algún mensaje final o propuesta. Empezamos contigo, Lilia. Lilia. Oh. Tu micrófono está apagado. Ahí está. Gracias.
Como conclusión, yo creo que es resaltar algo que todos hemos mencionado del abordaje multidisciplinar de estos niños, tanto para que, aunque sean dietas restrictivas por ciertos periodos de tiempo, podamos equilibrar el resto de nutrientes que son esenciales para el crecimiento y desarrollo de los niños. Entonces, yo creo que ese sería como mi mensaje, el que nos aperturemos a trabajar de manera multidisciplinar para el mejor resultado de nuestros pacientes. Muchas gracias. Doctor Reinaldo Michel. Primero las damas. Doctora Ana Carolina Aguilar Venegas. Gracias, doctor. Bueno, pues básicamente vale la pena hacer el esfuerzo de tratar de tener una mejor dieta. Como bien comentó el doctor, no nada más los niños, también nosotros, de tratar de comer más frutas, más verduras, de tratar de luchar por disminuir los alimentos procesados, los carbohidratos, el gluten, la caseína, bueno, todo lo que hemos comentado. Y aunque tengamos momentos donde podamos, por ejemplo, como la Navidad o alguna cosa en especial, las fiestas a los que lo que queremos es que nuestros niños integren socialmente, pues a veces va a haber momentos donde tendrán que suspender esta dieta, pero el retomarla el resto del tiempo va a ser benéfico para ellos. Y vale la pena, yo sé que es difícil, sobre todo en el entorno familiar, porque es mucho más caro tener una dieta libre de gluten y caseína que una dieta regular. Pero vale la pena por nuestros niños todo lo que podamos sumar que no tenga efectos secundarios y que no tenga riesgos para ellos, vale la pena hacerlo. Muchas gracias por la invitación a este chat. Muchas gracias, doctora Aguilar. Ahora sí, académico doctor Reinaldo Michel. Totalmente de acuerdo en que hay que buscar la manera de sumar esfuerzos y sumar actividades y buscar hacer equipos multidisciplinarios desde el primer nivel. Se puede, yo creo que sería factible y sería benéfico. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Ana, de tratar de comer lo más saludable posible, con algunas vacaciones. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Antes de cerrar esta transmisión, yo quiero mencionar que la historia de la humanidad se ha vuelto compleja. En la antigüedad, el seno materno había garantizado que todos nosotros estemos aquí. Ahora se ha vuelto complejo y hemos ido destruyendo no solamente los ecosistemas, sino también la evolución de las grandes ciudades, el comportamiento social, el comportamiento económico ha hecho que nuestra alimentación vaya muy atrasada para nuestra evolución y nos está causando graves problemas en todos los aspectos. Tenemos un problema y un reto muy importante que ahora tenemos la oportunidad de hacer diagnósticos tempranos y canalizar a aquel profesional de la salud que se integre en un equipo multidisciplinario para ofrecerle la mejor calidad de atención para que logre una expectativa de vida y una calidad de vida mejor, tomando en cuenta que la alimentación es fundamental para ello. Quiero agradecer a los ponentes, a la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas, a Lilia Mayrel, en nombre del doctor Arturo Perea, al académico doctor Reinaldo de Jesús Michel Aceves, de parte de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Este video va a estar en unos minutos en nuestro canal de YouTube y agradezco a todos los que se sumaron a esta sala de Zoom de manera en vivo y sus aportaciones con preguntas. Muchas gracias y buenas noches.